Bien, recuerden, preguntas y comentarios a través de nuestras cuentas, @encontexto_piso_i, @carlospenalosa. Ustedes, como siempre, con su opinión son parte de nuestro espacio. Bienvenidos todos los comentarios que puedan enviarnos a través de Instagram, a través de nuestro Twitter. Y nosotros con gusto acá con Julio lo vamos a estar conversando. Decíamos antes de ir a la pausa que las primarias este 2023 se están planteando como unas primarias abiertas, unas primarias de la gente. Pero la historia nos habla de que las primarias, primero, la participación en representación al registro electoral proporcionalmente no participa ni el 15%. Y que en esas primarias la maquinaria, las estructuras políticas tienen un grueso importante de importancia dentro del desarrollo. Y estamos viendo un país muy diferente tal vez al de 2012, donde por cierto actores que en ese momento participaron con el CNE, hoy dicen que no puede ir el CNE. Habría que preguntar por qué. Pero lo cierto es que estamos en un escenario donde la afiliación política no supera los 3 puntos porcentuales en la oposición. Decíamos el caso de Acción Democrática, podemos ver el caso de COPEI, que existen 2, 3, COPEI tiene tal vez un problema más complejo, pero lo cierto es que no hay estructuras políticas hoy en Venezuela que puedan, de cara a esa primaria, decir que tienen una mayor posibilidad de un escenario que históricamente ha sido de estructuras. Mira, la primaria es un mecanismo que sirve para que actores políticos que en diferente posición, pero que aspiran un mismo objetivo, que en este caso es una candidatura, logren pues medirse y llegar al consenso al que no pudieron llegar a través del acuerdo, lo lleguen a través de la participación de la gente. Es cierto que las primarias son mecanismos para la resolución de temas íntegramente políticos, partidistas, y la tradición o la experiencia indica que en la mayoría de los casos, particularmente cuando se trata de primarias locales, regionales, son íntegramente elecciones de maquinaria política. Ahora, no es menos cierto que en Venezuela hubo un buen ejercicio que fue el del año 2012, pero la situación era muy diferente. Claro, teníamos había confianza en los actores políticos. Había confianza en los actores políticos, no había la crisis de representación que tenemos ahora y por lo tanto no es lo mismo que tenemos en este momento. De tal manera que en ese entonces, que además hubo también una conformación de una comisión de primarias que recuerdo presidía la doctora Teresa Albánez, que también era de mucha altura, tenías a la Mesa de la Unidad Democrática constituida y en un momento estelar, si se quiere. De tal manera que era diferente. Y superar esa barrera de los 3 millones de... Y estaba el CNE, por cierto. Sí, claro. De los 3 millones de personas que votaron en esa elección, superar esa barrera va a ser ciertamente complicado. Eso es una realidad y eso es uno de los retos que tiene en este momento la oposición venezolana. ¿Cómo construye en la primaria una narrativa suficientemente inspiradora que logre constituir precisamente la primaria en un ente movilizador de la población? Porque tú tienes 3 años que no has logrado movilizar un alma. Entonces, ¿cómo tú logras utilizar a la primaria no solo como un mecanismo para dirimir un conflicto político partidista y más bien convertirlo en un mecanismo pues que sea como una especie de preludio a una votación masiva? Ese es el reto que tiene la oposición, un reto no menor, un reto sumamente complejo por la situación en la que está ahora, porque bueno, con qué capacidad de convocatoria que no existe en este momento, la oposición va a llevar a millones de personas a votar en la elección primaria. ¿Qué es lo ideal? ¿Por qué? Porque eso legitima más el proceso, porque eso hace que la gente nuevamente confíe en la posibilidad de que se produzca un cambio político y bueno, porque eso al final alimenta, oxigena la institucionalidad, pues el hecho de que la gente tenga la posibilidad de votar y de escoger a la persona en la cual se cree o se siente más representada, ¿no? Claro, porque si vamos a una primaria con las condiciones idóneas, el escenario perfecto, para algunos sin el CNE, para otros con el CNE, y no participan ni 500.000 personas, sería complejo, ¿no? Vender que eso es un candidato que representa a la sociedad. Bueno, las conclusiones y sobre todo cuando son cuantitativas hay que sacarlas en el momento y tomando en cuenta el contexto en el que estás. Claro. De repente en este momento tú haces una elección primaria y votan 800.000 personas, 1 millón de personas, es un éxito, porque no lo puedes comparar con hace 10 años. Claro. Por supuesto que al tú tener una barrera, lo que tú quisieras es superarla. Y sobre todo si tú tuviste otros ejercicios, como en el 2017, que se hizo la famosa consulta popular, donde supuestamente votaron más de 7 millones de personas, o 9, ya no me acuerdo. Bueno, tú tienes unas barreras ahí muy altas. Tú tienes la votación de la elección del 2015 para la Asamblea Nacional, que también para la oposición fue profundamente positiva.
bueno, son barreras, pero bueno, ¿dónde están esos electores? ¿Cómo tú vuelves a motivar a esa gente para que voten a favor de tu opción política? Ese es el gran reto que tiene la oposición en este momento. Ahora, sacar conclusiones apresuradas de si votan, por supuesto, insisto, si votan menos que en la elección del 2012, por supuesto que es difícil decir que fue un éxito, pero las cosas hay que analizarlas pero es un contexto diferente en a el 2012. momento y en el contexto en que suceden, de tal manera que hay que esperar. Lo que sí hay que lo que hay que hacerle votos es precisamente a que la primaria se lleve en condiciones de decoro, en condiciones de seriedad, en condiciones de un debate propositivo más que ofensivo y de conflicto. Y bueno, al final del día que el resultado de esa primaria sea aceptado por todos los actores que se hicieron parte de ella, y que eso pues también logre motivar al país en torno a un mensaje, a una candidatura y a una propuesta alternativa de país, ¿no? Más allá de lo que puede hacer, por supuesto, el cronograma, el desafío logístico que significa llevar estas primarias ha generado también un debate que tiene que ver con la participación o no del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién está en capacidad de hacer una primaria sin el CNE? Es un tema que es parte del debate, ¿no?, el día de hoy. Sí, yo creo que al final no hay otra alternativa a que sea el CNE quien lo organice por cuestiones logísticas e inclusive por cuestiones de confianza. Nosotros sabemos las grandes fallas en torno a la actuación del Consejo Electoral, pero también sabemos que el Consejo Electoral no hace nada para que la gente confíe más. Es decir, claro, es claramente una estrategia para desincentivar el voto, eso está claro. Pero vámonos a escenarios donde hemos tenido resultados positivos. El caso de Barinas, te robaron la elección vía judicial y con el mismo CNE le ganaste la elección por 10 puntos de diferencia. Hay posibilidades si se le habla claro a la gente, si se le dice a la gente que las condiciones son adversas, que el Consejo Nacional Electoral claramente está parcializado, pero que es un mejor Consejo Nacional Electoral que el que teníamos años pasados en primer lugar. En el 2015, por ejemplo, cuando la oposición tuvo exacto, las 2/3 partes de la hemos conseguido victorias de la Asamblea vía electoral. O sea, el problema pareciera no ser necesariamente electoral. El problema es institucional, integralmente hablando. No solamente desde el punto de vista electoral. Desde el punto de vista electoral hay ventajismo, que al final el ventajismo es una forma de fraude. Pero al final, si la gente vota masivamente, es posible ganar una elección y sobre todo acabar con el discurso por parte de la oposición de desincentivo del voto. Si tú sabes que el gobierno quiere desincentivar el voto y quiere justamente juega a que la gente no confíe en el Consejo Electoral, ¿cómo es posible que tú como oposición también lleves un discurso en ese sentido? Le estás haciendo un favor al gobierno. Cuando al final en 2024 te toca ir a ese CNE. Y sí, exacto. Y cómo tú desprestigias al Consejo Nacional Electoral, por cierto, con suficientes razones para hacerlo. Pero, ¿qué sentido políticamente hablando tiene desprestigiar al Consejo Electoral y decir que tú no quieres que ellos cuenten los votos de las primarias y después que tú aspiras a ganar las primarias, te vas a tener que postular ante ese Consejo Nacional Electoral? Lo demás es humo, lo demás es mentira, lo demás es irresponsabilidad. Es decir, ya el país tiene que avanzar hacia un proceso pues, de claridad política, de pisar tierra, de saber dónde estamos parados, con las dificultades que todos conocemos desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista institucional. Y bueno, ojalá de verdad que en la mesa de negociación de México, ojalá que se restituya la fase pública pronto, pero en lo privado entendemos que siguen las conversaciones, se logren conseguir garantías de naturaleza electoral, que pasa por resolver el tema de las inhabilitaciones, claro, que pasa por hablar del asunto de los electores en el extranjero, que pasa por resolver el tema de los partidos políticos que han sido sus directivas, sus símbolos e inclusive sus estructuras físicas entregadas a dirigentes ajenos a sus líderes naturales. Bueno, hay muchas cosas que tienen que discutirse y que la oposición tiene que caminar y mascar chicle a la vez. Organizar unas primarias exitosas, buscar movilizar a la gente, pero también presionar en la mesa de negociación por garantías y por mejores condiciones desde el punto de vista electoral. Hay un tema clave que también está dentro de esos puntos y era lo siguiente que conversábamos, el tema de las inhabilitaciones. Hay muchos de estos nombres que estamos viendo en las encuestas, el caso de Leopoldo López, el caso de Enrique Capriles, otros dirigentes políticos que han puesto su nombre y que están inhabilitados. Y también precisamente pensando en la política racional, cómo esto, presentar nombres que a lo mejor en la primaria pueden ganar, pero en ese 2024 no van a poder presentar. Bueno, la primaria, a menos que haya un acuerdo. La primaria será fin de año, por lo cual esperaríamos que de aquí a ese entonces se logre resolver la habilitación de los candidatos a través de un proceso de negociación. No va a ser eso no lo va a hacer el gobierno motu propio, ni lo va a hacer por un gesto de caridad o
o de magnanimidad, olvídate de eso. Lo que sí sabemos es que el gobierno en la mesa de negociación está compelido inclusive por actores internacionales afines a ellos que les están exigiendo resolver particularmente el tema de las inhabilitaciones. Tú hablas con con representantes de gobiernos de izquierda latinoamericana y te dicen que no concibirían una elección en las condiciones como pudieran estar planteadas con candidatos inhabilitados. Entonces, ellos tienen presión por parte de sus propios aliados para resolver ese asunto. Entonces, bueno, la oposición tiene que hacer también presión desde su espacio y de lo que le corresponde en ese sentido. Sin que esto signifique ser cohabitadores, colaboracionistas, porque hay un tema también aquí discursivo, ¿no? O sea, vender la idea del escenario electoral como el fin del oficialismo y que con corruptos no se negocia, con ladrones no nos sentamos y tener que pasar por esa instancia para negociar su habilitación. Está bien, dile eso a Pinochet, dile eso a Patricio Aylwin cuando negoció con Pinochet, dile eso a Lech Walesa, dile eso. Es decir, son procesos distintos, claramente, pero entender que tú no te vas a comer la torta completa, que ellos son una realidad, que están allí, nos guste o no, y que hay que entenderse con ellos. Es decir, nos guste o no, van a seguir existiendo, están allí, tienen fuerza, tienen mecanismos de agresión, tienen muchas cosas con las cuales es muy difícil doblegarlos. Entonces, tú tienes que entenderte con ellos y tratar más bien de influenciar desde tu espacio y con la ayuda de otros gobiernos, influenciar por la toma de decisiones un poco más favorable por parte de ellos. Tú tienes que entender el contexto en el que estás, te guste o no. Claro. El problema es que desde hace mucho tiempo hemos estado pastoreando en las nubes y vendiendo humo. Pero hay que caer en la realidad y tratar de ganar espacios en el marco de las dificultades que tú tienes al frente. Esa es la realidad, nos gusta o no. Y en ese tema de la realidad, ¿cómo se ve el voto en el extranjero? Porque volvemos a lo mismo. Dar hoy participación a los venezolanos en el extranjero, los números de suma te hablan de más o menos 4 millones de personas que podrían participar si se organizan, pero en ese 2024 no. Sin un acuerdo político, sin una realidad incluso que pueda cambiar el tema de la coyuntura, del reconocimiento del Ejecutivo y la representación diplomática en algunos países, no van a poder ir a ese escenario tampoco. Yo creo que la oposición tiene que insistir en que obviamente las personas, los venezolanos que están en el extranjero tienen derecho a votar, claro, pero no puede confiarse en eso. La oposición políticamente y electoralmente tiene que trabajar con lo que tiene aquí adentro, claro, sin dejar de exigir que las personas que están en el extranjero puedan inscribirse y puedan votar. Pero como sabemos que eso es complicado, que probablemente esta gente no lo permita, bueno, la lógica política indica que lo que tienen es que trabajar aquí con lo que hay. Insisto, eso no implica que no vayas a exigirlo y que no hagas todo lo que tengas que hacer y que no les eleves el costo al gobierno de no permitirlo. Pero tienen que trabajar con base en lo que hay aquí adentro, esa es la verdad. Bien, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Julio Cherini con nosotros, abogado y también director de la consultora LOCA. Hacemos una pausa y al regreso hablamos de política local. Luis Palox estará con nosotros, dirigente político del municipio Chacao, de la organización Liderazgo por Venezuela.